Cuando el hijo de un albañil jubilado regresa a la casa donde creció, el reencuentro parece conmovedor, hasta que se desata una traición impactante que destroza el vínculo familiar que una vez compartieron. ¿Qué podría llevar a un hijo a traicionar al padre que le dio todo? Esta historia te dejará sin palabras. Ramiro, un albañil jubilado, se movía por la pequeña y sencilla casa que había construido años atrás con sus propias manos. Cada pared, cada rincón, guardaba recuerdos de su vida laboral y de su difunta esposa, Isabel, que había traído calidez y risas a estas habitaciones. Desde su muerte, la casa se sentía más vacía y la vida de Ramiro se había vuelto más tranquila. Sin embargo, se consolaba sabiendo que había hecho todo lo posible para proporcionar un hogar estable, no solo para Isabel, sino para su único hijo, Javier. La vida diaria de Ramiro estaba llena de rutinas sencillas. Todas las mañanas recorría la casa, barría los pisos, quitaba el polvo de las superficies y cuidaba el pequeño jardín de la parte trasera. Este modesto jardín era su orgullo y su alegría. Había plantado verduras y flores que a Isabel le encantaban y lo mantuvo floreciente incluso después de su muerte. A veces, se encontraba hablando con las plantas, compartiendo historias de su día, sus pensamientos y sus recuerdos de Isabel. Era su manera de mantener viva su memoria y llenaba sus días de propósito. La casa, aunque pequeña y humilde, había sido construida con cuidado y amor. Ramiro había colocado cada ladrillo, echado cada cimiento y fabricado cada mueble. Era un testimonio del trabajo de su vida, una manifestación física de su dedicación a su familia. En cada habitación había algo que llevaba su trabajo: los estantes resistentes que había tallado a mano, la mesa vieja pero pulida de la cocina donde se habían compartido innumerables comidas y las sillas de madera desgastadas que habían sido escenario de innumerables conversaciones. Una mañana, Ramiro recibió una carta de Javier, que había pasado varios años trabajando en la ciudad. Javier le había escrito que pronto volvería a casa de visita, y el corazón de Ramiro se llenó de esperanza y emoción. Desde la muerte de Isabel, había echado de menos la compañía de la familia, y la idea de volver a conectarse con su hijo trajo una chispa de alegría a su tranquila vida. Ramiro recordó los días en que Javier era joven, lleno de curiosidad y calidez. Habían compartido un estrecho vínculo, y Ramiro había estado orgulloso de los valores que se había esforzado por inculcar en su hijo: honestidad, humildad y el valor del trabajo duro. Cuando Javier finalmente llegó, Ramiro lo recibió con los brazos abiertos. Javier se veía diferente, más refinado, más distante, y había un aire de confianza en él que hablaba de éxito. Vestía ropa cara y se comportaba con cierto orgullo que hacía que Ramiro se sintiera orgulloso e incómodo a la vez. Era evidente que Javier se había adaptado a la vida de ciudad, un mundo muy alejado de la sencillez de la existencia rural de Ramiro. Pero Ramiro dejó de lado sus dudas, decidido a reconectarse con su hijo y reavivar el vínculo que una vez compartieron. En los días posteriores al regreso de Javier, Ramiro intentó con entusiasmo tender un puente entre ellos. Compartió historias de los viejos tiempos, recuerdos de Isabel y anécdotas de su época como albañil. Javier escuchaba, pero había un tono distante en sus respuestas, como si estuviera solo medio involucrado, con la mente ocupada en otros pensamientos. Ramiro notó que los intereses de Javier parecían girar en torno a la riqueza, el estatus social y la gente que había conocido en la ciudad, temas que hacían que Ramiro se sintiera fuera de lugar. Javier habló de amigos poderosos, colegas exitosos y ambiciones que parecían ajenas al estilo de vida más sencillo de Ramiro. Ramiro intentó identificarse con esa nueva versión de su hijo, pero no le fue muy bien. Los valores que tanto había trabajado para inculcarle parecían eclipsados por el deseo de Javier de llevar un estilo de vida ajeno a las humildes raíces de su familia. Aún así, Ramiro se aferró a la esperanza. Creía que, con el tiempo, Javier recordaría la importancia de la familia, del hogar y del legado que compartían. A medida que pasaban las semanas, Ramiro notaba que la actitud de Javier se volvía cada vez más distante. Mientras Ramiro seguía ofreciéndole su casa y su compañía, Javier parecía más interesado en sus propias actividades. Pasaba menos tiempo con su padre, y a menudo se iba temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, con la mente aparentemente centrada en otra cosa. Ramiro percibía una creciente brecha entre ellos,
pero se convencía a sí mismo de que era temporal. Se aferraba a la creencia de que su vínculo era lo suficientemente fuerte como para soportar las cambiantes ambiciones de Javier. Javier le entregó a Ramiro varios documentos, explicándole que eran necesarios para manejar los aspectos financieros de la casa. Ramiro dudó, sintiendo una punzada de duda, pero su confianza en su hijo prevaleció. Firmó los papeles convencido de que Javier tenía en mente lo mejor para él. La idea de pasarle alguna responsabilidad a su hijo le produjo un sentimiento de orgullo, ya que lo vio como un paso hacia el regreso de Javier al seno familiar. En los días siguientes, Ramiro notó un cambio sutil pero inconfundible en el comportamiento de Javier. Las visitas de su hijo se hicieron más breves y su tono se volvió más frío, más formal. Ramiro sintió una punzada de inquietud, pero la descartó y optó por centrarse en lo positivo. Creía que la participación de Javier en los asuntos de la familia acabaría acercándolos, que esta era solo una fase de adaptación. Una tarde, Javier llegó con una expresión seria y distante. Ramiro podía sentir que algo no iba bien, pero no podía imaginar la traición que estaba a punto de desatarse. Javier le informó a su padre, en un tono desprovisto de calidez, que ahora era legalmente el propietario de la casa y que tenía la intención de venderla. El corazón de Ramiro se hundió cuando comprendió la realidad de las acciones de su hijo. La misma casa que había construido con sus propias manos, el lugar que albergaba el trabajo y los recuerdos de su vida, le había sido arrebatada por la persona en la que más confiaba. Ramiro le suplicó a Javier, con voz temblorosa, mientras trataba de entender cómo su propio hijo podía traicionarlo de una manera tan profunda. Le pidió a Javier que reconsiderara, que viera el dolor que estaba causando, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La mirada de Javier era fría. Su ambición lo cegaba ante la devastación que estaba infligiendo a su padre. El corazón de Ramiro se rompió al darse cuenta de que a Javier le importaba más la riqueza y el estatus que el vínculo familiar que alguna vez compartieron. Sin otra opción que irse, Ramiro juntó algunas pertenencias, con la mente entumecida por la conmoción y el dolor. Salió de la casa, cada paso más pesado que el anterior, sintiendo como si estuviera dejando atrás una parte de sí mismo. El hogar que había construido, el lugar en el que había volcado su amor y su trabajo, ya no era suyo. El hijo que había criado con tanto cariño se había convertido en un extraño, impulsado por deseos que Ramiro no podía comprender. Mientras se alejaba, Ramiro sintió una abrumadora sensación de pérdida. No solo estaba sin hogar, estaba destrozado, traicionado y solo. La vida que había conocido, el futuro que había imaginado, se había hecho añicos en un instante. Las acciones de Javier dejaron una herida más profunda que cualquier dolor físico, una traición que tardaría mucho más que tiempo en sanar. Ramiro vagaba por las calles aturdido, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Se encontró en la puerta de casa de Ignacio, un abogado jubilado y un viejo amigo que había conocido bien a Ramiro e Isabel. Ignacio le dio la bienvenida, conmocionado por el estado en el que se encontraba su amigo y la historia que le contaba. Con el corazón apesadumbrado, Ignacio escuchó a Ramiro relatar los acontecimientos que lo habían llevado hasta allí. Ignacio sintió rabia y pena por su amigo, y se comprometió a ayudar a Ramiro a buscar justicia. Juntos iniciaron el largo y arduo proceso de acción legal, con la esperanza de reclamar lo que le correspondía por derecho. Ignacio, con sus años de experiencia y profundo sentido de lealtad, tomó el caso de Ramiro con determinación, preparándose para desafiar la traición de Javier en los tribunales. A medida que se desarrollaba la batalla legal, la reputación de Javier comenzó a sufrir. La noticia de sus acciones se extendió por la comunidad y él se sintió cada vez más aislado. Amigos y familiares que alguna vez admiraron su ambición ahora lo miraban con desdén, incapaces de comprender cómo podía volverse en contra de su propio padre. La vida de Javier, que alguna vez estuvo llena de promesas de éxito, comenzó a desmoronarse a medida que las consecuencias de sus decisiones lo alcanzaban. Los procedimientos judiciales fueron largos y emocionalmente agotadores, pero el apoyo inquebrantable de Ignacio mantuvo a Ramiro en marcha. Finalmente, el tribunal falló a favor de Ramiro y ordenó la devolución de su casa. Fue una victoria, pero el corazón de Ramiro seguía apesadumbrado. Aunque había recuperado su casa, el dolor de la traición de su hijo persistía, una herida que ninguna victoria legal podía sanar.
Días después de la sentencia, Ramiro recibió una carta de Javier, en la que expresaba su arrepentimiento por sus acciones. Javier se disculpaba, admitiendo que se había dejado cegar por la codicia y la ambición, y pedía perdón a su padre. Ramiro leyó la carta en silencio, con una mezcla de tristeza y resignación. Aunque agradecía la disculpa, sabía que el perdón llevaría tiempo, y que el vínculo que alguna vez compartieron tal vez nunca se restauraría por completo. Ramiro volvió a su vida tranquila, pero había cambiado para siempre. La traición había dejado un vacío que no podía llenarse fácilmente, y sabía que la confianza que había depositado en su hijo nunca volvería a ser la misma. Encontraba consuelo en los pequeños momentos, en el jardín que había cuidado durante años y en los recuerdos de Isabel que llenaban la casa. El regreso de Javier había traído una energía que hacía tiempo que echaba de menos a la tranquila vida de Ramiro. Aunque compartían una casa modesta, Javier la llenaba de historias de la bulliciosa ciudad, de una vida acelerada que parecía muy alejada de los días tranquilos de Ramiro. Ramiro escuchaba con orgullo mientras Javier hablaba de sus logros, aunque percibía algo extraño, una dureza en el tono de su hijo, un dejo de inquietud que no le sentaba del todo bien. Pero Ramiro desestimó sus preocupaciones, diciéndose a sí mismo que era simplemente la novedad del regreso de Javier lo que hacía que las cosas se sintieran un poco tensas. Ramiro siempre había confiado en Javier. Esa confianza no era solo un sentimiento, era algo que había construido, ladrillo a ladrillo, durante años de trabajo duro y sacrificios. Había criado a Javier con los valores que más le gustaban, la honestidad y el trabajo duro, y creía con todo su corazón que esos valores estaban profundamente inculcados en su hijo. A pesar de los ligeros cambios que observaba en Javier, se recordó a sí mismo que las personas se adaptan a su entorno, y tal vez esta nueva ambición era solo parte del crecimiento de su hijo. Una noche, mientras terminaban una cena sencilla que Ramiro había preparado, Javier mencionó la idea de administrar las finanzas de su padre. Sugirió que él podría hacerse cargo de los crecientes gastos y asegurarse de que su padre estuviera bien atendido. Ramiro dudó, pero luego sonrió, conmovido por la preocupación de Javier. Javier había estado fuera durante tanto tiempo que la idea de que su hijo se preocupara lo suficiente como para preocuparse por sus finanzas hizo que Ramiro sintiera una sensación de calidez y alivio. Nunca había sido bueno con los números ni con el papeleo, y la idea de que Javier aliviara esa carga lo llenó de gratitud. Las sugerencias de Javier pronto se convirtieron en acciones. Llevó a casa montones de papeles y le explicó cada documento a medida que se los entregaba a Ramiro. La jerga financiera era complicada, pero Javier le tranquilizó, diciéndole que todos eran documentos rutinarios destinados a garantizar el bienestar de su padre y administrar el mantenimiento de la propiedad. Ramiro encontró consuelo en la voluntad de su hijo de asumir la responsabilidad, sintiendo un renovado orgullo por la madurez de Javier y su compromiso con la familia. Nunca consideró cuestionar el contenido de los documentos que Javier lo presionaba con tanto entusiasmo para que firmara. Para Ramiro, esta era simplemente la manera en que su hijo asumía las responsabilidades de un hombre, tal como lo había hecho con su propio padre. A medida que pasaban los días, Ramiro notaba que Javier pasaba más tiempo fuera y menos tiempo a su lado. Javier a menudo hablaba por teléfono, en voz baja, o se reunía con amigos de su antigua vida en la ciudad. Sin embargo, cuando Ramiro manifestaba su preocupación, Javier le restaba importancia y le decía que simplemente estaba buscando oportunidades futuras, un término que le sonaba extraño a Ramiro. Javier lo tranquilizaba diciéndole que todo lo que hacía era para ayudarlos a ambos. Ramiro asintió, diciéndose a sí mismo que era un alivio que su hijo se encargara de esos asuntos, que podía estar tranquilo sabiendo que su hijo tenía en cuenta sus mejores intereses. Entonces, una tarde fría, Javier regresó a casa con una nueva actitud, una frialdad en sus ojos que Ramiro nunca había visto antes. Ramiro percibió la tensión en cuanto Javier entró, pero antes de que pudiera preguntar si algo andaba mal, Javier se sentó frente a él y le habló en un tono desconocido. Miró a Ramiro con una expresión cortante, casi indiferente, y había un tono inconfundible en su voz cuando dijo: «Necesito que salgas de la casa». A Ramiro se le paró el corazón. «¿Irme?», repitió confundido. «¿Qué quieres decir, hijo? Esta es nuestra casa». La expresión de Javier no se suavizó. «No, no es nuestra casa, es mía».
dijo sin rodeos, con una voz desprovista de calidez. Me la cediste. Legalmente, ahora soy el propietario. El impacto de las palabras de Javier golpeó a Ramiro como un golpe físico. Sintió que el corazón le latía con fuerza mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Tartamudeó, con la mente dando vueltas. Pero, Javier, ¿por qué harías esto? Pensé que estabas gestionando las cosas para ayudarme, no para quitarme todo. El rostro de Javier permaneció impasible mientras se reclinaba y cruzaba los brazos. Te estoy ayudando de alguna manera, dijo con voz fría y calculadora. No puedes mantener esta casa sola. No tienes los medios para mantenerla. Y yo tengo planes. Estarás bien por tu cuenta. Pero necesito usar esta casa como garantía para asegurar mi futuro. Ramiro sintió que se le oprimía el pecho mientras intentaba asimilar la traición que se desarrollaba ante él. Este no era el hijo que había criado, el muchacho por el que había trabajado tanto para mantenerlo. Miró a Javier, buscando algún rastro de remordimiento, pero no había ninguno. Esta era la casa de tu madre, susurró Ramiro con voz temblorosa. ¿Cómo puedes darle la espalda a eso, a todo lo que hemos construido juntos? La expresión de Javier se endureció. No metas a mamá en esto, dijo con desdén. Ella se ha ido y tengo que pensar en mi futuro, no aferrarme a reliquias del pasado. Ramiro sintió el peso de las palabras de Javier sobre él. Era como si su hijo fuera un extraño, un hombre al que nunca había conocido. Quería gritar, suplicar, pero sabía que no serviría de nada. Javier ya había tomado una decisión, su corazón se había cerrado a todo lo que no sirviera a sus propios deseos. Con el corazón encogido, Ramiro se dio cuenta de que no había forma de discutir con esa persona fría e insensible que tenía delante. Ya no le estaba hablando a su hijo, sino a un hombre cuya ambición lo había cegado, cuya sed de estatus había eclipsado los valores con los que había sido criado. Ramiro pasó esa noche solo en su habitación, rodeado de los restos de una vida que parecía escapársele entre los dedos. Miró las paredes que había construido con sus propias manos, la casa que había creado para su familia, y un profundo dolor llenó su corazón. Aquella no era solo una casa, era el trabajo de su vida, sus recuerdos con Isabel, y ahora se lo estaba arrebatando la misma persona por la que había sacrificado todo. A la mañana siguiente, Ramiro preparó una pequeña maleta y llevó consigo solo algunas de sus pertenencias más preciadas. Cada paso que daba para alejarse de la casa se sentía como un paso más hacia un futuro incierto y solitario. Javier se quedó allí, sin mostrar compasión, solo impaciencia, mientras veía a su padre prepararse para irse. Cuando Ramiro salió por la puerta, echó una última mirada hacia la casa, esperando una señal de que Javier cambiaría de opinión, de que su hijo vería el dolor que estaba causando y mostraría algún rastro de remordimiento. Pero el rostro de Javier permaneció frío, su mirada inquebrantable, y Ramiro supo que cualquier esperanza de reconciliación se había esfumado. El camino se extendía ante él, sombrío y poco acogedor. Ramiro caminaba con los pies pesados y el corazón abatido por la traición que lo había dejado no solo sin hogar, sino profundamente destrozado. El hijo al que había amado, el muchacho al que había criado con tanto cuidado y sacrificio, se había vuelto contra él en aras de la riqueza y el estatus. Ramiro vagaba por las calles sin saber a dónde ir, sintiendo un profundo vacío. El calor y la seguridad de su hogar estaban ahora fuera de su alcance, reemplazados por la dura realidad de que había perdido todo lo que apreciaba. La casa siempre había sido un santuario. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de Isabel, del calor de la familia y del consuelo de saber que había construido ese lugar con sus propias manos. Ahora, mientras Ramiro miraba a su alrededor, esos recuerdos parecían burlarse de él, retorciendo las paredes y los pasillos hasta convertirlos en sombras desconocidas. Ya no era bienvenido allí. La voz de su hijo, aguda y fría, había roto los últimos hilos de calidez que lo unían a ese hogar. Javier le había dicho claramente que recogiera sus cosas y se fuera. Ramiro se movía lentamente, con la mente entumecida, mientras trataba de comprender la gravedad de lo que había sucedido. Cada objeto que recogía se sentía más pesado que el anterior, una muestra de una vida que alguna vez creyó que estaba basada en el amor y la confianza. Metió algunas prendas en una pequeña y desgastada bolsa, una que había tenido desde sus días de trabajo como albañil.
Sus manos se movían como si fueran por sí solas, pero su mente estaba atrapada en la incredulidad, repitiendo las palabras de Javier. «Tienes que irte, papá. Esta es mi casa ahora». Las palabras resonaron en su mente, vaciándolo por dentro. Mientras se dirigía a la puerta, miró a su alrededor una última vez. La mesa de la cocina donde había compartido las comidas con Javier, la sala de estar donde había escuchado la risa de Isabel. Cada recuerdo estaba teñido ahora de una amargura que no podía quitarse de encima. Respiró profundamente y con dificultad, y salió al exterior, sintiendo como si su pecho estuviera atrapado en un torno. Nunca había imaginado que su vida llegaría a esto, que el hogar en el que había puesto todo su corazón ya no sería suyo por culpa de la misma persona por la que había sacrificado todo. Ramiro caminaba por la calle, con el sonido de sus pasos resonando en sus oídos. Cada paso se sentía como una traición al hombre que una vez fue, un hombre que creía en la familia por encima de todo. Con cada paso que se alejaba de la casa, sentía que el peso de los años, el trabajo, el amor, la esperanza, se alejaba cada vez más. Javier, su hijo, le había hecho eso. Javier, el niño que había criado con toda la ternura y el cuidado que pudo reunir, el niño por el que había trabajado arduamente bajo el sol ardiente y las noches sin dormir, se había convertido en alguien a quien ya no podía reconocer. El aire se sentía frío contra su piel, un contraste gélido con el calor que había sentido en su hogar. Caminaba sin rumbo, con la mente en blanco mientras intentaba procesar la traición que lo había dejado destrozado. Mientras deambulaba, sus pensamientos se dirigían a su difunta esposa, Isabel, la única persona que podría haberlo consolado en ese momento. Casi podía oír su voz, suave y cálida, diciéndole que se mantuviera fuerte, que recordara el amor que habían compartido. Pero su voz ahora era solo un susurro, ahogado por el silencio abrumador de su soledad. En lo más profundo de su desesperación, un nombre le vino a la mente: Ignacio. Ignacio había sido un gran amigo, uno de los pocos que había conocido bien a Ramiro e Isabel. Habían compartido comidas, historias y risas. Su amistad se había forjado a lo largo de años de luchas y alegrías compartidas. Ignacio, un abogado jubilado, siempre había sido alguien con quien Ramiro podía contar para recibir consejos y apoyo. Pensar en Ignacio trajo un tenue rayo de esperanza al corazón de Ramiro. Tal vez Ignacio podría ayudarlo a darle sentido a esta pesadilla, ofrecerle alguna guía ante una traición que parecía insuperable. Con el corazón apesadumbrado, Ramiro se dirigió a la casa de Ignacio. El camino se le hizo más largo de lo habitual, cada paso cargado de recuerdos y emociones que se arremolinaban en su interior. Cuando finalmente llegó a la puerta de Ignacio, dudó, preguntándose si realmente podría compartir las profundidades de su dolor. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, la puerta se abrió y allí estaba Ignacio, con el rostro desgarrado por la preocupación. Conocía a Ramiro desde hacía tiempo suficiente para saber cuándo algo iba muy mal. ¿Ramiro? La voz de Ignacio era suave, con un dejo de preocupación. Observó a su viejo amigo, notando la fatiga de sus hombros y la mirada derrotada en sus ojos. Sin decir palabra, Ignacio se hizo a un lado e invitó a Ramiro a entrar con una tranquila comprensión. Ramiro entró en el espacio familiar, sintiendo una sensación de alivio mientras se hundía en el sillón desgastado junto a la chimenea. La calidez de la casa de Ignacio contrastaba marcadamente con la frialdad que había sentido en presencia de Javier. Se quedaron sentados en silencio por un momento. El peso de las palabras no dichas llenaba la habitación. Ignacio esperó pacientemente, dándole a Ramiro el espacio para ordenar sus pensamientos. Finalmente, Ramiro comenzó a hablar. Su voz apenas por encima de un susurro. Relató los acontecimientos de los últimos días, sus palabras vacilantes y entrecortadas. Mientras hablaba, el rostro de Ignacio se endurecía con cada revelación. Sus ojos se oscurecían con ira e incredulidad. La traición estaba más allá de todo lo que podría haber imaginado, y su corazón dolía por su amigo. ¿Javier te hizo esto? La voz de Ignacio estaba cargada de incredulidad, incapaz de conciliar la imagen del niño que había conocido con la del hombre que había cometido un acto tan cruel. Ramiro asintió, con la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a Ignacio a los ojos. Sentía una profunda vergüenza, como si de alguna manera fuera responsable de las acciones de su hijo,
como si hubiera fracasado como padre. Ignacio puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Ramiro. «Esto no es tu culpa, Ramiro», dijo con firmeza. «Hiciste todo lo que pudiste por Javier. Esto es culpa suya, no tuya. Le diste amor, orientación y apoyo, pero él eligió un camino diferente. Tomó esta decisión y debe afrontar las consecuencias». Los hombros de Ramiro se hundieron mientras dejaba escapar un profundo suspiro. El peso de las palabras de Ignacio se apoderó de él. La idea de buscar justicia le parecía extraña, a un hombre que siempre había creído en el perdón y la comprensión. Pero esta traición había herido demasiado profundamente, dejando una herida que no podía curarse solo con palabras. Ignacio vio la confusión en los ojos de su amigo y habló con gentil convicción. «Ramiro, mereces recuperar tu hogar. Has trabajado demasiado, te has sacrificado demasiado, para permitir que esta injusticia siga existiendo. Déjame ayudarte». Un destello de esperanza se encendió en el corazón de Ramiro. Las palabras de Ignacio fueron como un bálsamo que alivió el dolor y la ira que se habían arraigado en su interior. Por primera vez desde la traición, sintió un propósito, la determinación de reclamar lo que era legítimamente suyo. Asintió lentamente y su mirada se cruzó con la de Ignacio con una determinación renovada. Lucharían juntos contra esto. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos para la batalla legal. Ignacio guió a Ramiro a través del proceso, ayudándolo a reunir evidencia y construir un caso contra Javier. Fue un proceso minucioso, cada paso un recordatorio de la traición que había destrozado su mundo. Pero con Ignacio a su lado, Ramiro encontró la fuerza para seguir adelante, para enfrentar la dolorosa realidad de las acciones de su hijo. Ignacio fue incansable en su búsqueda de justicia, decidido a que Ramiro pudiera recuperar su hogar. Sabía que esta batalla no era solo por la propiedad, se trataba de restaurar la dignidad de Ramiro, devolviéndole el sentido de seguridad y pertenencia que Javier había tratado de arrebatarle. La dedicación de Ignacio alimentó la propia determinación de Ramiro, dándole el coraje para enfrentar cada nuevo desafío con una resiliencia silenciosa. A medida que se iniciaban los procedimientos legales, la noticia del caso se extendió por la comunidad. Las personas que alguna vez habían admirado a Javier por su encanto y ambición, comenzaron a verlo desde una perspectiva diferente. Las historias de su traición, su trato despiadado hacia su propio padre, pintaron la imagen de un hombre impulsado por la codicia y la ambición, dispuesto a sacrificar a cualquiera en su búsqueda de riqueza. Javier, que en el pasado había sido una figura respetada, se sintió cada vez más aislado, agobiado por el peso de sus acciones. Sus amigos se distanciaron. No querían que los relacionaran con un hombre capaz de tanta crueldad. La vida que había construido, la reputación que había forjado con tanto cuidado, comenzaron a desmoronarse a su alrededor. No le quedaba nada más que los ecos vacíos de sus decisiones, la constatación del dolor que había causado a su propio padre. En medio de la batalla legal, Ramiro recibió una carta inesperada de Javier. Las palabras estaban llenas de disculpas, expresiones de arrepentimiento por el daño que había causado. Javier afirmaba que se había extraviado, cegado por la ambición y el deseo de riqueza. Escribió sobre su remordimiento, su anhelo de enmendar el daño, pero Ramiro leyó las palabras con el corazón apesadumbrado. Sabía que esas disculpas no provenían de un remordimiento genuino, sino de un lugar de desesperación, un deseo de salvar lo poco que quedaba de su reputación. La carta no ayudó a aliviar el dolor, pero sirvió como recordatorio del hombre en el que Javier había decidido convertirse. Ramiro sintió una profunda tristeza, una sensación de pérdida por el hijo que una vez conoció, el niño al que había amado con todo su corazón, pero también sintió una fuerza silenciosa, una determinación para seguir adelante, para recuperar la vida que Javier había tratado de arrebatarle. Cuando el tribunal finalmente falló a favor de Ramiro, éste regresó a su casa con una sensación de victoria agridulce. La casa, que antes estaba llena de amor y risas, ahora tenía una energía diferente, un recordatorio de la traición que había marcado su corazón. Pero al caminar por cada habitación, sintió una sensación de paz, una aceptación tranquila del viaje que había soportado. Con el apoyo de Ignacio, Ramiro comenzó a reconstruir su vida, encontrando consuelo en los recuerdos de su esposa y el amor que habían compartido. El dolor de la traición de Javier permaneció, pero lo llevó con dignidad, un testimonio de la fortaleza que había encontrado dentro de sí mismo. Había perdido mucho,
pero había adquirido una comprensión más profunda de la resiliencia, un coraje silencioso que lo ayudaría a superar lo que le deparara el futuro. De pie en la puerta de su casa, mirando el mundo que lo rodeaba, Ramiro sintió que se había cerrado el ciclo. Había enfrentado la batalla más difícil de su vida y había salido de ella con su integridad intacta. El camino había sido doloroso, pero había encontrado una paz que nadie podía quitarle, una paz que lo guiaría mientras seguía adelante, dejando atrás las sombras de la traición. Con la guía y el apoyo de Ignacio, Ramiro dio los primeros pasos para recuperar su hogar. Fue un viaje que nunca pensó que tendría que hacer, especialmente contra su propia sangre, pero la traición que había sufrido le dejó pocas opciones. Cada rincón de su casa, cada ladrillo y cada tabla del suelo que crujía, era un pedazo de él, construido con años de dedicación y trabajo agotador. Perderla ahora, especialmente a manos de Javier, el hijo al que había amado incondicionalmente, era una realidad demasiado amarga para aceptarla sin luchar. Ignacio, al ver la profundidad del dolor de Ramiro, no perdió tiempo en preparar el caso. Aunque se había retirado de su carrera de abogado hacía años, sus conocimientos y habilidades seguían en plena forma. La injusticia de las acciones de Javier despertó un fuego en Ignacio y abordó el caso con la tenacidad que alguna vez había reservado para las batallas judiciales de su juventud. Pasó incontables horas revisando los documentos legales que Javier había engañado a su padre para que firmara, peinando cada línea para encontrar un ángulo, un vacío legal, cualquier cosa que probara que Javier había explotado la confianza de Ramiro. Ignacio sabía que tenían una batalla cuesta arriba, pero estaba decidido a que se hiciera justicia. El primer paso fue presentar una demanda oficial para impugnar la propiedad de Javier, y, mientras Ignacio preparaba los documentos necesarios, comenzó a reunir pruebas que demostraban cómo Javier se había aprovechado de la confianza de Ramiro. Organizó reuniones con quienes habían presenciado la transformación de Javier a lo largo de los años, desde un niño lleno de promesas a un hombre consumido por la ambición. Vecinos, amigos de la familia e incluso algunos antiguos colegas de Javier compartieron relatos de cómo había cambiado sus valores y se había convertido en alguien impulsado más por el estatus y la riqueza que por el amor y la lealtad. Los esfuerzos de Ignacio dieron sus frutos, ya que armó un caso sólido que pintaba un cuadro claro de la manipulación y el engaño de Javier. A medida que la noticia del caso se difundió por la comunidad, comenzaron a circular rumores sobre la traición de Javier. Al principio, la gente apenas podía creer que un hijo pudiera hacerle algo así a su padre. Javier había sido admirado por muchos, visto como un joven ambicioso en ascenso, alguien que tenía el potencial de enorgullecer a su familia. Pero ahora, las mismas personas que alguna vez lo habían admirado comenzaron a verlo de una manera diferente, y la desaprobación fue rápida e implacable. En la comunidad unida donde Ramiro había vivido durante décadas, la noticia se extendió rápidamente, y pronto Javier se encontró enfrentando no solo la perspectiva de una batalla legal, sino también las miradas frías y los susurros críticos de quienes lo rodeaban. En su vida cotidiana, Javier sentía que la condena de la comunidad lo oprimía. Los vecinos que antes lo habían recibido con calidez, ahora se daban la vuelta cuando lo veían acercarse, con el rostro desaprobado y decepcionado. En las tiendas y los cafés locales, la gente susurraba cuando pasaba, en voz baja pero con palabras inconfundibles. El aire parecía espesarse con el juicio, y Javier, que antes se había esforzado por obtener la aprobación de los demás, se sentía cada vez más aislado. El respeto que antes había infundido, la admiración que antes había dado por sentado, ahora había sido reemplazado por el desprecio y el resentimiento. Incluso la familia extensa de Javier, parientes que alguna vez se habían sentido orgullosos de su éxito, comenzaron a distanciarse de él. Habían escuchado las historias, los relatos de cómo le había dado la espalda a su padre, el hombre que le había dado todo. Las llamadas telefónicas no fueron respondidas, las invitaciones a las reuniones familiares fueron retiradas, y pronto Javier se encontró separado de las mismas personas que alguna vez habían celebrado sus logros. Sus primos, que alguna vez lo habían admirado, ahora lo veían como una historia con moraleja, una advertencia de lo que podría suceder cuando la ambición eclipsaba la lealtad. Las repercusiones de sus acciones también se filtraron en su vida profesional.
Javier había creado una red de colegas y asociados que lo respetaban por su empuje y determinación, pero incluso en el lugar de trabajo, la noticia de su traición había llegado a oídos de sus pares. Algunos de sus colegas más cercanos comenzaron a cuestionar su integridad, y los acuerdos que alguna vez parecían seguros comenzaron a fracasar. La reputación que tanto había trabajado para cultivar se estaba desmoronando, y Javier sentía el dolor de cada oportunidad perdida, cada mirada escéptica de aquellos que alguna vez habían confiado en él. A medida que avanzaba el caso, Ignacio trabajó incansablemente, decidido a que se restablecieran los derechos de Ramiro. Se reunía con él periódicamente, le informaba sobre los avances y analizaba los posibles resultados. Para Ramiro, cada reunión era una mezcla de esperanza y tristeza. Si bien estaba agradecido por el apoyo de Ignacio y la posibilidad de recuperar su hogar, el dolor de la traición de Javier persistía. Una herida que parecía profundizarse con cada recordatorio de lo que había hecho su hijo. En los momentos de tranquilidad entre sus discusiones sobre estrategia legal, Ramiro solía reflexionar sobre el pasado y compartir recuerdos de Javier cuando era niño. Recuerdos que pintaban una imagen de un hijo que ya no podía reconocer. Hablaba de los días en que Javier era un niño, lleno de sueños y energía ilimitada, un niño que alguna vez había admirado y amado a su padre. Ignacio escuchaba con paciencia, sabiendo que estos recuerdos eran a la vez una fuente de consuelo y dolor para Ramiro. Comprendía que la batalla legal era solo una parte del viaje de Ramiro. El verdadero desafío radicaba en aceptar la pérdida de la relación que más había apreciado. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión entre padre e hijo se hacía palpable. Javier, desesperado por salvar lo que quedaba de su reputación, intentó acercarse a Ramiro, pero cada intento fue respondido con silencio. Ramiro no pudo obligarse a enfrentarse al hijo que le había causado un dolor tan profundo, y se alejó de las propuestas de Javier, optando en cambio por centrarse en el apoyo de Ignacio y la fuerza que encontró dentro de sí mismo. La amargura de la traición era una presencia constante, un recordatorio de la confianza que se había hecho añicos y el amor que se había puesto a prueba. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia, Ramiro e Ignacio entraron en la sala del tribunal con una determinación tranquila. Ignacio presentó el caso con elocuencia y precisión, exponiendo las pruebas del engaño de Javier y el impacto que tuvo en su padre. Mientras hablaba, la sala del tribunal quedó en silencio, el peso de la traición flotando en el aire. Javier estaba sentado frente a ellos, con el rostro pálido y demacrado. Su actitud, que alguna vez fue segura de sí misma, fue reemplazada por una sensación de inquietud. El juez escuchó atentamente, su mirada oscilaba entre los apasionados argumentos de Ignacio y las pruebas presentadas. Ramiro estaba sentado a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro lleno de esperanza y tristeza. Sabía que el resultado del caso determinaría no solo el destino de su hogar, sino también el rumbo de su vida. La sala del tribunal estaba llena de espectadores, muchos de los cuales habían venido a ver la resolución de una historia que había cautivado a la comunidad. Observaron en silencio, con una mezcla de compasión y juicio en sus rostros. Cuando Ignacio terminó de argumentar, el juez pidió un breve receso, y Ramiro y Javier permanecieron sentados en silencio mientras esperaban la decisión. El corazón de Ramiro latía con fuerza en su pecho. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego, de la vida que había trabajado tanto para construir, del hogar que albergaba los recuerdos de toda una vida. Miró a Javier, que estaba sentado con la cabeza gacha, con una expresión de arrepentimiento y vergüenza grabada en sus rasgos. Por un momento, Ramiro sintió una punzada de tristeza, un recordatorio del hijo que una vez conoció, el niño al que había amado con todo su corazón. Cuando el juez regresó, la sala quedó en silencio mientras pronunciaba su decisión. El veredicto era a favor de Ramiro y se le concedería la propiedad de su casa una vez más. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, y Ramiro sintió una oleada de alivio. Un peso que se le quitaba de encima cuando comprendió que había luchado por lo que le correspondía por derecho y había ganado. La victoria fue agridulce, un recordatorio del costo de la traición, pero fue una victoria de todos modos. Javier permaneció sentado en silencio, sintiendo todo el peso de sus acciones. No solo había perdido el hogar de su padre, sino también el respeto de su comunidad, la confianza de su familia
y el orgullo que alguna vez sintió por sus logros. Las consecuencias de sus decisiones eran claras y sentía el aguijón del arrepentimiento, un arrepentimiento que iba más allá de la pérdida de propiedades y estatus. Había traicionado a la única persona que le había dado todo, y el vacío que sentía era un recordatorio del precio de la ambición sin honor. En los días siguientes, Ramiro regresó a su casa, la casa que guardaba los recuerdos de una vida bien vivida, una vida construida sobre el amor y el sacrificio. Las paredes y los pisos, una vez manchados por la traición, ahora se sentían nuevamente como un refugio. Se movió por cada habitación con una sensación de paz, una aceptación tranquila del viaje que había soportado. Sabía que la relación con Javier nunca sería la misma, que el vínculo que habían compartido se había alterado irrevocablemente, pero también sabía que había encontrado una fuerza dentro de sí mismo, una resiliencia que lo había llevado a través de los días más oscuros. Ignacio siguió siendo una presencia constante en la vida de Ramiro, un amigo que estuvo a su lado durante las pruebas y las angustias. Se sentaban juntos por las noches, compartían historias y recuerdos, un testimonio del poder de la amistad y el apoyo que había ayudado a Ramiro a salir adelante. El dolor de la traición de Javier persistió, pero se suavizó con el conocimiento de que había luchado por lo que era correcto, que había recuperado su dignidad y su sentido de sí mismo. Mientras Ramiro contemplaba el paisaje familiar de su barrio, sintió una sensación de cierre, una tranquila satisfacción que, después de que llegó la carta de Javier, Ramiro se encontró rememorando el dolor y la traición que creía haber empezado a enterrar. Las palabras de Javier estaban llenas de arrepentimiento, y cuando Ramiro las leyó de nuevo, pudo percibir la angustia que su hijo estaba sintiendo ahora. Pero para Ramiro, esas palabras solo arañaron la superficie de la profunda herida que las acciones de Javier habían causado. La carta fue a parar al cajón, pero su presencia le pesaba mucho en el corazón. Cada mañana, Ramiro hacía su rutina con el apoyo inquebrantable de Ignacio. Ignacio, percibiendo la agitación que atravesaba a su amigo, lo alentaba a compartir sus sentimientos, a apoyarse en él cuando los recuerdos se volvían insoportables. «Tienes derecho a estar enojado, Ramiro», le decía Ignacio, «pero no dejes que esa ira se convierta en tu prisión». Ramiro asintió ante las palabras de Ignacio, aunque a menudo se preguntaba si alguna vez encontraría la verdadera libertad del resentimiento que persistía en su alma. En el pequeño pueblo donde vivía, la gente había tomado partido. La noticia del juicio se había difundido, y la comunidad no tardó mucho en formarse una opinión. Muchos simpatizaban con Ramiro y condenaban a Javier por traicionar al hombre que había trabajado incansablemente para mantenerlo. Sin embargo, había quienes veían a Javier como un símbolo de ambición. Gente que murmuraba que Ramiro no había logrado comprender el hambre de éxito de su hijo y lo había frenado. Ramiro trató de ignorar los rumores y se concentró en reconstruir su vida, pero los rumores llegaron hasta él, agregando otra capa más a su dolor. Cuando Ignacio se dio cuenta de lo mucho que los chismes del pueblo afectaban a Ramiro, sugirió que pasaran un tiempo en el pueblo vecino, irían a un café, darían largos paseos y compartirían conversaciones tranquilas bajo el sol. Ramiro apreciaba esos momentos de escape, donde podía dejar atrás momentáneamente las calles familiares que le recordaban todo lo que había perdido. Ignacio se convirtió en algo más que un amigo. Era un salvavidas, una presencia constante que le daba a Ramiro un sentido de propósito y calma en medio de la tormenta. Una tarde, mientras estaba sentado en un café con Ignacio, Ramiro se sinceró de una manera que no había hecho antes. «Sigo preguntándome dónde me equivoqué, Ignacio», dijo, con la voz cargada de emoción. «Pensé que había criado a Javier para que conociera el valor del trabajo duro y el respeto. Pero en algún punto del camino, se convirtió en alguien que ni siquiera reconozco. ¿Qué me perdí?» Ignacio escuchó atentamente, con expresión pensativa. «A veces», respondió con dulzura, «las decisiones que toman nuestros hijos tienen poco que ver con nosotros y más que ver con el mundo que los atrae. Javier puede haber perdido el rumbo, pero eso no es un reflejo de ti, Ramiro. Es un reflejo de un joven que se dejó influenciar por cosas que, en última instancia, no tienen ningún valor real». Estas conversaciones se convirtieron en una forma de sanación para Ramiro, un bálsamo para su espíritu herido. Aunque el dolor de la traición de Javier seguía presente,
El apoyo de Ignacio le recordaba que no estaba solo en su sufrimiento. La victoria legal le había devuelto su hogar, pero fueron estos momentos de amistad y comprensión los que empezaron a restaurar su sentido de autoestima. Sin embargo, la ausencia de Javier se cernía sobre la vida de Ramiro como una sombra. La carta permaneció sin leer en su cajón durante semanas, aunque Ramiro a veces la sacaba, preguntándose si tal vez esta vez encontraría la fuerza para perdonar. Algunos días, el recuerdo de Javier de niño, su risa, sus preguntas inocentes, ablandaba el corazón de Ramiro. Pero con la misma rapidez, la imagen de Javier echándolo fríamente de su casa lo endurecía una vez más. Se dio cuenta de que el perdón era un viaje que aún no estaba listo para emprender. Con el tiempo, Ignacio se dio cuenta de que Ramiro había adoptado nuevos pasatiempos, pequeños proyectos para llenar el silencio. Comenzó a cuidar el jardín que Isabel había amado, plantando flores que le daban vida y color al patio. Pasaba horas podando cuidadosamente las plantas, encontrando una satisfacción tranquila en el simple acto de cuidar algo. Para Ramiro, el jardín se convirtió en un espacio de reflexión, un recordatorio de la vida que había construido con Isabel y el legado de resiliencia que llevaba dentro de él. Una noche, mientras cenaban juntos, Ignacio volvió a sacar a relucir la carta. «Ramiro, ¿has pensado en responder a la carta de Javier? A veces, incluso el simple hecho de escribir tus sentimientos puede ser una forma de liberar parte del peso que llevas encima». Ramiro bajó la mirada hacia su plato, con expresión conflictiva. «No lo sé, Ignacio», dijo en voz baja. «Hay una parte de mí que quiere decirle cuánto me ha hecho daño, hacerle entender la profundidad de lo que ha hecho. Pero otra parte de mí se pregunta si siquiera lo entendería». Ignacio extendió la mano por encima de la mesa y la colocó sobre el brazo de Ramiro para tranquilizarlo. «La curación no es un camino recto, amigo mío. A veces significa enfrentar el dolor y otras veces significa dejarlo ir. Sea lo que sea que decidas, debes saber que tienes todo el derecho a sentir lo que sientes». Finalmente, Ramiro siguió el consejo de Ignacio y comenzó a escribir. La carta comenzó como una forma de expresar su enojo, su decepción, su dolor. Escribió sobre los sueños que alguna vez tuvo para Javier, sobre el orgullo que sintió al verlo crecer y sobre la devastación que experimentó cuando Javier le dio la espalda a su vínculo. Las palabras brotaron de él, crudas y sin filtros, una catarsis que no se había dado cuenta que necesitaba. Mientras escribía, Ramiro también se encontró recordando los buenos momentos, las risas, las comidas compartidas, las largas noches hablando del futuro. Escribió sobre el amor que aún sentía por Javier, enterrado bajo el dolor, pero presente de todos modos. Cuando terminó, no envió la carta. En cambio, la dobló con cuidado y la colocó junto a la carta original de Javier en el cajón, sintiendo una sensación de cierre que no había esperado. Los días de Ramiro continuaron y poco a poco comenzó a encontrar alegría en la vida. Pasaba más tiempo con Ignacio, a menudo compartían historias de su juventud y recordaban los días en que ambos eran jóvenes y estaban llenos de sueños. Las risas que compartían se convirtieron en un recordatorio de que, incluso ante la traición, la vida aún podía tener momentos de luz y calidez. Mientras tanto, la vida de Javier había dado un giro declive. Su reputación se vio empañada y cada vez le resultaba más difícil mantener las relaciones y la carrera que tanto había valorado. Sus amigos, que antes admiraban su ambición, ahora lo veían como alguien que había sacrificado el bienestar de su propio padre por su propio beneficio. Javier, sintiendo el peso de sus decisiones, se sintió cada vez más aislado y su arrepentimiento crecía cada día. Un día, Javier se presentó en la puerta de Ramiro. Ramiro, aunque sorprendido, permaneció tranquilo y lo invitó a pasar. Javier permaneció de pie, incómodo, en la entrada, con la mirada baja mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «No sé cómo decirte esto, pero lo siento», comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. «Sé que te lastimé y no espero que me perdones, pero necesitaba decirte que me doy cuenta de lo que he hecho y lo lamento más que cualquier otra cosa». Ramiro escuchó en silencio, con el corazón dividido entre el amor que aún sentía por su hijo y el profundo dolor que aún le aquejaba. Puso una mano sobre el hombro de Javier y asintió levemente. «Gracias por decir eso, Javier.
significa más de lo que crees, pero la curación llevará tiempo para ambos. Javier asintió, entendiendo que el perdón no sería fácil. Se fue ese día, sabiendo que tenía un largo camino de introspección por delante. Para Ramiro, la visita trajo consigo una sensación de paz. Se dio cuenta de que, si bien la relación podría no volver a ser lo que era, existía una oportunidad de reconciliación, una oportunidad de reconstruirse, aunque fuera lentamente. En los meses siguientes, Ramiro siguió viviendo con un nuevo sentido de propósito. Ya no soportaba el peso del resentimiento y, en cambio, encontró fuerza en el amor que aún le quedaba. Se dedicó a su comunidad, ofreció su tiempo y sus habilidades para ayudar a los necesitados y encontró alegría en los actos de bondad y servicio. Para Ignacio, ver la transformación de Ramiro fue motivo de orgullo. Sabía que su amigo había sufrido más que la mayoría, pero que había salido de allí con un corazón abierto a la posibilidad de sanar. Su amistad se profundizó, un vínculo forjado a través de luchas compartidas y respeto mutuo. Al cabo de un año, Ramiro no solo había recuperado su hogar, sino que también había recuperado su vida. Se mantuvo cauteloso con Javier, estableciendo límites que protegieran su bienestar, pero dejando espacio para la posibilidad de una relación futura. Ramiro había llegado a comprender que perdonar no significaba olvidar, sino elegir dejar ir el dolor y vivir con el corazón abierto. Una mañana, mientras Ramiro se encontraba en su jardín cuidando las flores que Isabel había plantado, sintió una sensación de gratitud. La vida lo había puesto a prueba, lo había despojado de las ilusiones de seguridad y lo había obligado a enfrentar sus miedos más profundos. Sin embargo, al final, había encontrado algo aún más valioso. Una resiliencia que no podía ser sacudida, una paz que ninguna traición podía robarle. El jardín floreció bajo su cuidado, un testimonio del camino que había recorrido, un símbolo de la esperanza y la fortaleza que ahora definían sus días. Y mientras miraba hacia su casa, Ramiro supo que había encontrado el camino de regreso a sí mismo, más fuerte y más completo que nunca antes. Ramiro se sentó en la silla desgastada pero familiar junto a la ventana. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje que Isabel había adorado. Su mirada vagó por la habitación, notando cada grieta en la pared y cada marca descolorida en los muebles. Aunque había recuperado su hogar, una casa en la que había invertido años de trabajo y amor, la Victoria se sentía extrañamente vacía. El hogar había sido devuelto, pero algo irreemplazable se había perdido. Sus pensamientos vagaron hacia Javier, el niño que había criado con cariño, cuya risa había llenado una vez estas habitaciones, ahora reemplazada por el pesado silencio de los recuerdos y los arrepentimientos. Ramiro intentó consolarse con las palabras de Ignacio, que le había dicho que se había hecho justicia, que había demostrado su capacidad de recuperación al ganar la batalla por su hogar. Sin embargo, mientras estaba sentado solo, sintió una profunda tristeza que lo invadía. Había ganado la batalla material, pero su corazón no tenía ninguna sensación de triunfo. En cambio, sentía el frío vacío que la traición suele dejar a su paso. Las paredes familiares, que alguna vez fueron una fuente de calidez y seguridad, ahora parecían resonar con un doloroso recordatorio del hijo en el que había confiado, el hijo al que había amado, que había elegido la ambición en lugar de la lealtad, y había dejado a Ramiro solo para que enfrentara las consecuencias de esa elección. Con un profundo suspiro, Ramiro se puso de pie y comenzó su rutina diaria. Ordenó la cocina, moviendo las manos casi mecánicamente mientras barría el piso y limpiaba las encimeras. Cada tarea era sencilla pero reconfortante, una manera de recordarse a sí mismo que la vida continuaba, que todavía podía encontrar paz en pequeños actos de cariño, incluso si ahora eran solo para sí mismo. A pesar de todo, había una fuerza silenciosa en volver a esas rutinas familiares, y Ramiro se aferró a esa sensación de normalidad como un salvavidas. Mientras trabajaba, dejó que su mente vagara a través de los años, recordando los sacrificios que había hecho por Javier. Recordó los largos días bajo el sol, colocando ladrillos y trabajando hasta dejarle las manos en carne viva para asegurarse de que Javier tuviera todas las oportunidades que Ramiro nunca había conocido. Sus sueños para Javier habían sido ilimitados. Había querido que su hijo fuera feliz, que viviera una vida llena de integridad y propósito. Le dolía pensar que todos sus sacrificios lo habían llevado a este momento,
donde el hijo que alguna vez había querido se había vuelto contra él en busca de riqueza y estatus. Una tarde, mientras Ramiro cuidaba su jardín, una oleada de recuerdos lo invadió. A Isabel le encantaba el jardín. Cuidaba con esmero cada flor con un toque tierno. Juntos, habían plantado rosas a lo largo de la cerca. Sus delicadas flores eran un testimonio del amor y el trabajo duro que habían invertido en sus vidas. Ahora, mientras Ramiro se arrodillaba junto a esas mismas rosas, se encontró susurrándole a su memoria, confiándole sus penas como si ella todavía estuviera allí, escuchándolo con su dulce sonrisa. «Hice todo lo que pude, Isabel», murmuró, con las manos temblorosas mientras trabajaba la tierra. «Trabajé muy duro para darle a Javier una vida de la que ambos pudiéramos estar orgullosos, pero en algún punto del camino lo perdí». Mientras hablaba sintió que el peso de sus propias palabras se apoderaba de él. Había puesto todo su corazón y su alma en construir una base para el futuro de Javier, pero de alguna manera esa base se había derrumbado. Al darse cuenta de eso, se sintió como si estuviera parado en una cornisa, mirando hacia un futuro incierto y solitario. El pensamiento lo hizo reflexionar, pero sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de forjar un nuevo sentido de propósito en la vida que le quedaba. Ignacio siguió visitándolo, una presencia constante que le brindaba consuelo y compañía. Se sentaban juntos en el porche y compartían conversaciones tranquilas mientras el sol se hundía en el horizonte. Ignacio sabía el precio que la traición de Javier había tenido para Ramiro, y le ofreció su apoyo sin juzgarlo, y se entendió en silencio. Aunque Ramiro encontró consuelo en la amistad de Ignacio, no podía quitarse de encima el vacío que aún persistía en su corazón, un vacío dejado por la pérdida de la relación que alguna vez había apreciado más. Una noche, Ignacio mencionó la posibilidad de reencontrarse con Javier. «Quizás, un día, encuentres en ti la fuerza para perdonarlo», sugirió Ignacio con dulzura. Ramiro escuchó, con la mirada distante mientras reflexionaba sobre las palabras de su amigo. La idea de perdonar parecía imposible, como si las heridas fueran demasiado profundas para sanar alguna vez. Sin embargo, mientras Ignacio hablaba, una pequeña parte de Ramiro se preguntaba si el perdón era un camino hacia la libertad, una manera de liberarse del peso de la ira y el dolor que se habían instalado en su pecho. «No lo sé, Ignacio», respondió Ramiro en voz baja. «No estoy seguro de poder perdonarlo de verdad por lo que hizo, pero tal vez algún día encuentre una manera de dejar atrás el dolor». A medida que los días se convertían en semanas, Ramiro empezó a aceptar una vida que le resultaba familiar y extraña a la vez. Continuó cuidando su casa y su jardín, encontrando consuelo en los ritmos de la vida diaria. Sin embargo, en los momentos de soledad, sus pensamientos inevitablemente volvían a Javier, al hijo que había elegido la riqueza por sobre la familia, la ambición por sobre la lealtad. El dolor de la traición era un compañero constante, un recordatorio de la fragilidad de la confianza y el costo de una fe mal depositada. Una tarde, Ramiro se encontró examinando fotografías antiguas, cada una de ellas una instantánea de una época más feliz. Había fotos de Javier de niño, con su rostro radiante de inocencia y asombro. Ramiro pasó un dedo sobre las imágenes, con el corazón dolorido al recordar el amor que una vez había sentido tan libremente. Estos recuerdos eran a la vez un consuelo y un tormento, un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que había esperado construir. En la tranquilidad de la tarde, Ramiro regresaba a menudo a su jardín, donde el aroma de las rosas llenaba el aire mientras cuidaba cada planta con esmero. Allí encontraba una sensación de paz, un recordatorio de que la vida continuaba, de que la belleza aún se podía encontrar en pequeños momentos de conexión con el mundo que lo rodeaba. Aunque el vacío permanecía, Ramiro aprendió a coexistir con él, a aceptar que algunas heridas nunca podrían sanar por completo, pero que podían llevarse con gracia y resiliencia. A medida que pasaban los meses, Javier seguía siendo una figura distante en la vida de Ramiro. No había recibido más cartas ni intentos de reconciliación más allá de esa petición inicial de perdón. Ramiro se preguntaba si Javier había seguido adelante, si había encontrado una nueva vida que le permitiera olvidar el dolor que había causado. Ese pensamiento era a la vez un alivio y una pena,
un recordatorio de que algunas relaciones nunca se podían arreglar sin importar cuán profundo fuera el amor que alguna vez hubo. En su corazón, Ramiro sabía que siempre llevaría consigo un sentimiento de pérdida, un dolor silencioso que permanecería en el fondo de su vida. Sin embargo, también sabía que tenía la fuerza para soportar, para encontrarle sentido a la vida que le quedaba. Tenía su hogar, sus recuerdos y una resiliencia que ninguna traición podría quitarle. Estas eran las cosas que lo sostenían, que le daban el coraje para enfrentar cada nuevo día con un sentido de propósito y una dignidad silenciosa. En una cálida tarde de verano, Ramiro se sentó en el porche de su casa y observó cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo nocturno. Sintió que una sensación de paz se apoderaba de él, una tranquila aceptación de la vida que había construido y de la fortaleza que había encontrado en su interior. Aunque su camino había estado marcado por el dolor y la pérdida, sabía que había emergido más fuerte, más resiliente y con un corazón que permanecía abierto a la belleza del mundo que lo rodeaba. Mientras se quedaba dormido, Ramiro sintió que una tranquila determinación se apoderaba de él. Continuaría viviendo con un propósito, apreciando los sencillos momentos de alegría que la vida le ofrecía. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que le deparara el futuro, para seguir adelante con un espíritu que ninguna traición podría debilitar. Al final, se dio cuenta de que lo que importaba no eran las victorias materiales, sino la tranquila resiliencia de un corazón que había resistido.